No, todo bien. Sí, yo soy Cristina Lisbeth Pondus Guizar y el doctor Oscar Palafox Lara me coordinó la clase, junto con la doctora Sabanés. Vamos a empezar con la definición de cirrosis. La OMS lo define como un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la conversión estructural normal hepática hacia una disposición nodular anormal, ¿vale? Un poco de epidemiología a nivel mundial. Es la 14ª causa más común de muerte en adultos en todo el mundo, pero la cuarta en Europa Central y en la 14ª causa más común de muerte mundial y, perdón, en México ocupa el 7º lugar. Específicamente en México tenemos que el estado con mayor incidencia va a ser el estado de Chihuahua, el estado con menor incidencia es Querétaro, y como podemos ver en la gráfica de la parte de abajo de tasa de incidencia de cirrosis hepática, específicamente alcohólica, por grupos de edad y sexo en México, la mayor prevalencia se encuentra en hombres de 60 a 64 años, es donde se encuentran los mayores casos. Los factores de riesgo, bueno, la resistencia a la insulina, la obesidad, el síndrome metabólico están ligados a fisiopatológicamente a enfermedades de hígado graso no alcohólico, pero tienen efectos nocivos independientemente de la etiología de la enfermedad hepática. Entonces, la edad, el tabaquismo, los fármacos y la genética, hay personas que se les llaman fibrosadores lentos, que van a hacer fibrosis en 5 años, los fibrosadores rápidos que van a hacer fibrosis en 5 años, los lentos que van a hacer fibrosis de 40 a 50 años y en medio de estos se encuentran los fibrosadores intermedios, la obesidad, la inactividad física, la hipertensión y como les comentaba, el síndrome metabólico, una mayor circunferencia abdominal, hipertensión, hiperglucemia y dislipidemia. La clasificación general de la cirrosis se puede clasificar como compensada y descompensada, y esto va a depender meramente de la ausencia o presencia o antecedentes de una hemorragia varicosa, ascitis, ictericia o encefalopatía. Vamos a tener posteriormente unas subclasificaciones dependiendo de otras cuestiones. La etiología, bueno, las principales causas de cirrosis, se puede considerar que el consumo excesivo de alcohol es un 60-70%, las infecciones por virus de la hepatitis es el 10%, los trastornos del conducto biliar del 5 al 10%, el hígado graso, esto ha ido modificando con los años ya que ha aumentado muchísimo las cifras de incidencia debido a esta causa y por origen desconocido. En cuanto a la etiología, bueno, la etiología son múltiples etiologías. Hay en los países más desarrollados vamos a tener el virus de la hepatitis C y el abuso del alcohol como las principales causas, y la enfermedad hepática no alcohólica, como les comento, cada vez ha ido aumentando la incidencia en cuanto a la causa de cirrosis alcohólica, y en Asia, en África, se puede considerar que el virus de la hepatitis B es la causa más común, y las pocos frecuentes tenemos como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, la hepatitis autoinmune, hemocromatosis, cirrosis criptogénica, y las raras, que está la enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-antripsina, metotrexato, amiodarona y sarcoidosis. En cuanto a la fisiopatología, aquí tenemos la estructura normal del parénquima hepático, en el que se observa una capa de hepatocitos con una superficie endotelial con microvellosidades. En el espacio de Dice, podemos observar que es el espacio comprendido entre los hepatocitos y las células endoteliales, se encuentran los lipocitos hepáticos. Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología, y esto, la transición hacia la enfermedad hepática crónica, hacia la cirrosis, va a implicar una inflamación, con consiguiente activación de las células estrelladas hepáticas, con la consiguiente fibrogénesis y angiogénesis, y lesiones de extinción del parénquima causadas por una oclusión vascular. Las células estrelladas activadas van a dar como resultado la capilarización de los sinusoides hepáticos, la formación de cortocircuitos intrahepáticos debido a la angiogénesis y la disfunción endotelial hepática. La disfunción endotelial se caracteriza por una liberación insuficiente de vasodilatadores, y de los cuales el más importante va a ser el óxido nítrico. La liberación de óxido nítrico se va a inhibir por la baja actividad de óxido nítrico, de sintetasa endotelial, y con aumento concomitante de la producción de vasoconstrictores, principalmente la estremulación androgénica de tromboxano A2, pero también la activación del sistema renina-angiotensina, hormona antidiurética y endotelinas.
Vamos a hablar un poco sobre la activación de la célula estelar hepática. Las vías de activación de la célula estelar hepática van a incluir los factores precipitantes, los que juegan un papel en la perpetuación. El inicio está activado por estímulos solubles, tales como las señales de estrés oxidante, los cuerpos apoptóticos, los LPS, los estímulos parácrinos de células vecinas, como las células de Kupffer, el endotelio y los hepatocitos sinusoidales. Este evento va a seguir a la perpetuación. Posterior a la lesión se presenta la perpetuación. Y la resolución de la fibrosis hepática, que se produce tras la cesación de la enfermedad primaria, conduce a la pérdida de las células estelares. Entonces, el aumento de la resistencia hepática al flujo sanguíneo portal va a ser el principal factor que va a aumentar la presión portal en la cirrosis. Esto va a resultar de la combinación de alteraciones estructurales asociadas con la enfermedad hepática avanzada, que puede representar aproximadamente como el 70% de la resistencia vascular hepática normal. Las anomalías de las funcionales que conducen a la disfunción endotelial y a un aumento vascular hepático. La cirrosis avanzada va a presentar vasodilatación esplácnica y sistema hiperdinámica que, junto con la hipertensión portal, va a tener un papel muy importante en la patogenia de la citis y del síndrome hepatorenal, que ahorita vamos a hablar un poco generalmente de esto. La vasodilatación sistémica va a provocar además un desajuste entre la ventilación y la perfusión pulmonar, que en casos graves provoca un síndrome hepatopulmonar o una hipoxia arterial. En la cirrosis alcohólica, la ingestión de alcohol aumenta el gradiente de flujo de la vena hepática y el flujo sanguíneo portocolateral, y es probable que estos efectos se presenten van a aumentar el riesgo de hemorragia por las varices. En este esquema que tenemos de la ASCL del 2021, es como de la cirrosis a partir de nuestros mecanismos principales y las consecuencias que llevan hacia las principales complicaciones en la cirrosis. Entonces, una hipertensión portal va a aumentar la presión sinusoidal, va a aumentarnos la formación linfática, la vasodilatación esplánica, que sabemos que esto es un mecanismo compensatorio, y la translocación bacteriana. Entonces, todo esto por diferentes factores, como ya los acabo de explicar, nos van a hacer la formación de ascitis, la hiponatremia dilucional, el síndrome hepatorenal y las infecciones espontáneas. ¿Cuál es el cuadro clínico que van a presentar en nuestros pacientes? Las fases iniciales normalmente son asintomáticas o son síntomas que se presentan inespecíficos. En este tipo de pacientes el pronóstico es bueno, ya que se habla de una cirrosis compensada. Cuando presentan síntomas, que ya hay una gran variedad de complicaciones, estamos hablando de una cirrosis generalmente descompensada. La primera complicación suele ser la citis, y bueno, gastrointestinalmente podemos tener diarrea intermitente, hemorragia digestiva secundaria a las varices esofágicas, hematológicas que van a incluir la anemia, y en los casos avanzados pueden tener pancitopenia. También puede producirse alteraciones de la coagulación por un déficit de protrombina y factor 5. A nivel renal vamos a tener un hiperaldosteronismo secundario a que frecuentemente se origina el síndrome hepatorenal. Endocrinas vamos a tener hipogonadismo, atrofia testicular, desmenorrea, telangiectasias, eritema palmar. Pulmonares podemos presentar hipertensión pulmonar primaria, y cardíaco que habla de una cardiopatía. Se desconoce muy bien las características de cómo la cardiopatía propia del cirrótico, siendo que el agente etiológico qué es lo que está provocando la cirrosis. Y neurológicamente, las alteraciones tales como la neuropatía periférica y la encefalopatía hepática. Las manifestaciones características vamos a ver en los tres pacientes: red venosa colateral, hipocratismo digital, eritema palmar, contracción de Dupuytren, ictericia, ginecomastia, pérdida de vello axilar y púbico y edema en miembros inferiores. El síndrome de insuficiencia hepática se puede presentar en las fases iniciales de la cirrosis. Esto va a ser meramente asintomática o puede producir síntomas inespecíficos. En esta fase, como les comentaba, es bueno, pero cuando se empiezan a presentar estos síndromes, empezamos a tener estos síntomas que son, no regularmente los puedes asociar a cirrosis, pero es importante mencionarlos. Entonces, en los hombres, el síndrome de insuficiencia hepática está caracterizado por estrogenismo, tendencia hemorrágica, ictericia y retención hídrica. En los hombres se van a presentar una feminización, ginecomastia, una atrofia testicular,
cambios en la voz y disminución del líbido. En las mujeres puede presentarse amenorrea, atrofia mamaria, cambios en la voz e igualmente disminución del líbido. El síndrome de hipertensión portal, bueno, es un ciclo que se perpetúa, presenta citis, esplenomegalia congestiva, aparición de red venosa colateral, hemorroides, varices esofágicas que aumentan la citis y continúa este ciclo. Las 4 manifestaciones principales en este tipo de pacientes van a ser la encefalopatía, la retención hídrica, la hemorragia digestiva y la falla sintética. Entonces, la encefalopatía, recordemos que es el paso de amonio a través de la barrera hematoencefálica. Si hay entre mayor es la concentración de amonio, mayor va a ser la neurotoxicidad. Y si se presenta una encefalopatía en un paciente que previamente se encontraba descompensado, hay que sospechar primero en la presencia de una infección, la transgresión dietética o un desequilibrio hidroelectrolítico. La retención hídrica va a tener 2 presentaciones principales, el edema periférico y la citis. La citis puede presentarse en el 40% a 5 años, una vez el diagnóstico, y se tiene una baja expectativa de vida a los 5 años, aproximadamente el 20%, y se genera por una hipertensión sinusoidal que es generada por la fibrosis perivenular, que genera alteración de las fuerzas de Starling, y esto nos va a provocar fuga de la linfa hacia el espacio peritonal al sobrepasar la capacidad de conducto torácico. Esta perpetua con una hipoalbuminemia y retención de sodio, baja el volumen de circulantes, vasoconstricción del lecho renal, hiperaldosteronismo, y bueno, Brian ya nos dio una muy buena clase de ascitis. La citis es el primer factor definitorio en cuanto a compensación, ya que del 5 al 10% de los pacientes con cirrosis compensada desarrollan ascitis al año. El desarrollo de ascitis se deshace una reducción de la supervivencia de los pacientes a 5 años del 80 al 30%, lo que puede ser en parte la que los pacientes con ascitis son propensos a complicaciones adicionales, principalmente infecciones bacterianas, anomalías electrolíticas, síndrome hepatorenal y desequilibrios nutricionales. La falla sintética es la falla en la síntesis de proteínas hepáticas manifestadas como hipoalbuminemia importante, prolongación de los tiempos de coagulación, presencia de coagulopatía con deficiencia de trombina, y una vez que se presenta esta falla sintética, la progresión hacia la encefalopatía es inminente. Hablando de los estadios de la cirrosis hepática, se ha propuesto una subclasificación clínica pronóstica con 4 etapas distintas con probabilidades de mortalidad sustancialmente diferentes. En la etapa 1, compensada sin varices, la mortalidad se puede hablar del 1%. En la etapa 2, compensada con varices, la mortalidad es del 3 al 4% al año. La etapa 3, descompensada con varices y ascitis, ambos de una mortalidad de 20% año. Y en la etapa 4, descompensada con una hemorragia digestiva, mortalidad de 57% año. Y los eventos descompensantes agudos que nos pueden conducir a la falla orgánica tienen una mortalidad aproximadamente del 30%. Este es un esquema que tenemos en el Journal of Hepatology, muy padre, que representa es una representación esquemática de la progresión de los mecanismos fisiopatológicos y de las manifestaciones hemodinámicas y clínicas de la cirrosis según la gravedad del paciente. Creciente, y está la clasificación Metavir 4A, 4B y 4C. Podemos ver aquí el nivel de hipertensión portal dependiendo de la etapa, puede ser de 5 a 10 milímetros, mayor a 10 y mayor a 12. En esta etapa estamos hablando de una citis compensada, posteriormente descompensada y una descompensación tardía. Igualmente, hablamos de la translocación bacteriana, de cómo se encuentra, dependiendo de la etapa del paciente. En cuanto al diagnóstico de la cirrosis descompensada, se va a basar en la presencia de alteraciones analíticas, plaquetopenia, hipoprotrombinemia, hipoalbuminemia y ligeros aumentos en la bilirrubina y ecografías típicos. La mayoría de las hepatopatías crónicas son notoriamente asintomáticas, como ya les había comentado, hasta que se produce una cirrosis descompensada clínica. Los eventos de descompensación incluyen la citis, sepsis, sangrado por varices, encefalopatía hepática e ictericia no obstructiva. Entonces, tenemos estos esquemas que en pacientes que no tengan una descompensación, cuánto estos signos nos pueden hablar de la sensibilidad y especificidad de la cirrosis. Entonces, tenemos que las uñas de Terry tienen una sensibilidad
no tan alta, de 0.43, pero una especificidad de 0.97. La red venosa colateral con una sensibilidad de 0.31, pero una especificidad de 98.98. La encefalopatía igualmente, a lo mejor es una sensibilidad de 0.16, pero una especificidad de 98. La citis de 0.35 de sensibilidad y especificidad de 0.98. El eritema palmar en la sensibilidad de 0.46 y especificidad de 0.91. Y como nos comentaban los doctores, nosotros a veces en los consultorios no podemos pedir tantos estudios, pero simplemente con unos tiempos de coagulación, una química sanguínea y estos valores que normalmente los pacientes nos pueden llevar al consultorio, que es cuánta sensibilidad y especificidad podemos tener a partir de ellos. Entonces, la trombocitopenia, si es menor a 160, tiene una sensibilidad de 0.74 y una especificidad de 0.88. Una trombocitopenia menor a 110, con una especificidad de 0.95. El INR prolongado, en una especificidad de 0.90, y una albúmina menor a 3.5, igualmente una especificidad de 0.90. En cuanto a la imagenología hepática y de vías biliares, para el diagnóstico de cirrosis es suficiente con la obtención de imágenes mediante ultrasonografía, tomografía o resonancia de un hígado irregular o nodular, junto con una función sintética hepática alterada. Otros hallazgos pueden incluir un hígado pequeño, encogido, esplenomegalia, evidencia de colaterales portosistémicas. Aquí tenemos como los diferentes métodos diagnósticos por imagenología. La biopsia de hígado es rara a la vez que se puede abordar con una biopsia de hígado. Aparte tiene varias complicaciones, pero el abordaje transyugular produce muestras en una igual cantidad que el percutáneo. Es seguro y agrega una información que mide el gradiente de presión de la vena hepática. Los inconvenientes son las complicaciones como el hemoperitoneo y los posibles pasos negativos con una muestra insuficiente o por lo que se obtenga el tejido de un área muy fibrosa o con menor afección. Por eso es muy importante también conocer las indicaciones actuales de la biopsia hepática, por ser una exploración invasiva con posibles complicaciones menores. Las menores van a ser dolor, cuadro vasovagal, bacteriemia transitoria, y las mayores, que es las complicaciones de hemorragia, punción biliar o incluso neumotórax, e incluso pues en la muerte. La indicación debe estar bien definida en cada paciente. Entonces, las últimas recomendaciones es que la biopsia hepática, las indicaciones van a ser para el diagnóstico de enfermedades con una anamnesis, serología, más radiología no diagnóstica, nos aseguran la sospecha diagnóstica. Para fiebre de origen desconocido, lesión ocupante de espacio, y el pronóstico en una enfermedad hepática por depósito graso con hemocromatosis con ferritinemia mayor a 1000, y una orientación terapéutica en hepatitis autoinmune, tras trasplante ortotópico de hígado, o si estamos buscando un hepatocarcinoma. Otros métodos diagnósticos tenemos en la cirrosis temprana, las imágenes convencionales pueden no conducir hacia un diagnóstico o un diagnóstico falso negativo, por lo que se necesitan otras estrategias. Los marcadores no invasivos de fibrosis se utilizan cada vez más y esas pruebas deben usarse para interpretarse una vez que se conoce la etiología de la cirrosis. De todos los métodos no invasivos, el que parece tener una mayor precisión diagnóstica es la elastografía. Este método estima la cantidad de tejido fibroso hepático mediante la medición de la velocidad de propagación de una onda en el interior del hígado. No puede realizarse en pacientes con ascitis y este método no se ha validado en especial en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C. Y los valores superiores a 14 kPa son prácticamente diagnósticos de cirrosis hepática. Otras estrategias diagnósticas, bueno, ya comentamos las de imagen, son las escalas que podemos obtener a partir de laboratorios, la escala APRI, que nos va a tomar en cuenta el AST y las plaquetas, el FIB4, que es edad, ALT, AST y plaquetas, la relación AST-ALT, que no nos toman en cuenta estas, y las pruebas no invasivas, que puede ser el fibrotest, el ELF, el EPA-score, el FibroSpec 2 y el Fibrometer. Entonces, el algoritmo diagnóstico de la cirrosis hepática, tras obtener la información básica sobre la causa de la cirrosis hepática,
Las características que estos pacientes presenten en las exploraciones físicas, debemos combinar varias herramientas para el diagnóstico, como los biomarcadores séricos, las modalidades de diagnóstico por imagen, la endoscopía, así como alternativas no invasivas a la biopsia hepática. Este algoritmo diagnostica una fibrosis cirrótica F4. A menudo vamos a necesitar un análisis de sangre especial o características histológicas para determinar la causa de la cirrosis. En cuanto al tamizaje, tenemos las puntuaciones de fibrosis de NALF para el hígado graso no alcohólico, para la enfermedad, y se basan en índices simples como la edad, frecuente de plaquetas, albúmina sérica, aminotransferasa, diabetes, y tienen un valor predictivo negativo de aproximadamente el 96% para la fibrosis avanzada. Los diagnósticos diferenciales puede establecerse con enfermedades que pueden producir manifestaciones clínicas y alteraciones analíticas muy similares a la cirrosis, como la insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, síndrome de Budd-Chiari, infiltración neoplásica difusa del hígado o hiperplasia nodular degenerativa. En los pacientes con ascitis es importante excluir también enfermedades peritoneales como la carcinomatosis peritoneal o peritonitis tuberculosa. En cuanto a las puntuaciones para pronóstico, tenemos dos clasificaciones como que somos las que más utilizamos y más importantes. Tenemos el MELT, que nos va a predecir la mortalidad del paciente a un año, y tenemos CHALPUG, que nos va a predecir el pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática. Entonces, CHALPUG, hay que recordar que toma en cuenta el tiempo de protrombina, la bilirrubina, albúmina, ascitis, encefalopatía, y si tiene de 5 a 6 puntos, se va a encontrar en una clase A, de 7 a 9 puntos en una clase B, y de 10 a 15 puntos en una clase C. En cuanto a MEL, nos da, como le comentaba, la mortalidad a un año. Entonces, es importante mencionar que también en MEL nos va a dar la mortalidad a un año solo si se agrega la concentración sérica de sodio. Si no se agrega la concentración sérica de sodio, esta fue una modificación, solo nos predice la mortalidad a 3 meses. Entonces, en MELT, cuando tenemos un 71%, nos va, cuando tenemos una puntuación MELT de 40 o más, nos va a dar un 71%, y a partir de ahí, hacia abajo. Tenemos también la subclasificación histológica de la cirrosis, que puede ser micronodular con nódulos de menos de 3 milímetros, que normalmente las causas pueden ser por alcohol, hemocromatosis o obstrucción biliar, y la macronodular, que son nódulos mayores a 3 milímetros, que son por causas de hepatitis viral o deficiencia de alfa 1, o puede haber la subclasificación mixta. En cuanto a la supervivencia, las causas más comunes entre estos pacientes va a ser por insuficiencia hepática, hemorragia digestiva, infecciones bacterianas, el síndrome hepatorenal, fracaso multiorgánico y carcinoma hepatocelular. En una cirrosis compensada, entre el 50 al 70% de los pacientes pueden vivir hasta 10 años. Y en la descompensada, la supervivencia a los 3 años es inferior al 50%. En cuanto al tratamiento etiológico, los pacientes con cirrosis deben de seguir tratamiento cuando sea posible para detener la progresión de la enfermedad hepática subyacente. Dicho tratamiento, pues, va a depender claramente de la causa enotiológica. En una hepatitis autoinmune hay que dar inmunosupresión, en una hemacromatosis, penesección. Los pacientes con hepatitis, para la enfermedad de Wilson, podemos dar quelantes de cobre o zinc, y los pacientes con hepatitis viral deben ser evaluados para recibir tratamiento antiviral. Los positivos para hepatitis del virus A, se dice que con entecavir, dosis altas de entecavir y tenofovir, ayudan mucho a una supervivencia hasta el 74%. El hepatitis B, sabemos que actualmente el tenofovir a la fenamida nos puede ayudar muchísimo a la supervivencia de esos pacientes. Ellos no van a tener una resolución de la enfermedad, pero ayuda hacia la supervivencia de esos pacientes. Y en la hepatitis C, que actualmente es una enfermedad que tiene cura, es muy importante tener el test and treat, que es el diagnóstico correcto en el momento para tratar una enfermedad que puede tratarse tiene tratamientos que se pueden curar los pacientes.
En cuanto a estilo de vida, como ya les había comentado, la resistencia a la insulina predice la aparición de hepatocarcinoma celular en cirrosis, y en grandes cortes, tanto la diabetes como el síndrome metabólico han aumentado el riesgo de carcinoma hepatocelular, y los pacientes con sobrepeso y cirrosis descompensada deben, por lo tanto, se recomienda bajar de peso. Entonces, la recomendación de una nutrición adecuada es importante para evitar la pérdida de masa muscular, y dichos pacientes tienen una baja tolerancia al ayuno prolongado. Ellos se inician con una temprana gluconeogénesis y un agotamiento muscular subsiguiente, por lo que pueden contribuir al desarrollo de encefalopatía hepática. La ingesta de alcohol es perjudicial en pacientes con cirrosis alcohólica, pero también en aquellos con enfermedad hepática por otras causas. Solo la abstinencia de alcohol se mejora la supervivencia de los pacientes con cirrosis alcohólica. Y la vacunación contra los virus de la hepatitis A y B y del virus de la influenza y neumococo deben ofrecerse lo antes posible, porque la respuesta antigénica se debilita a medida que avanza la cirrosis. Fumar cigarrillos se ha asociado con una fibrosis más grave. El uso de cannabis empeora la fibrosis en la hepatitis C crónica, y por lo tanto se debe recomendar el abandono del hábito de fumar para prevenir la progresión de la enfermedad hepática y facilitar la elegibilidad hacia el trasplante hepático. Los alimentos y bebidas ricos en antioxidantes deben tener un papel preventivo potencial en la cirrosis. El consumo de café puede mejorar la mortalidad por todas las causas, pero también se asocia con una reducción significativa de la fibrosis. Y la ingestión de chocolate negro atenuó el aumento de la hipertensión venosa portal postprandial en la cirrosis, al mejorar la vasorelajación hepática mediada por el flujo y mejora la hipotensión sistémica. Entonces hay que tener también los médicos en cuenta las interacciones medicamentosas y la posible necesidad de reducir la dosis cuando se prescriben a los pacientes con cirrosis. El paciente con cirrosis debe seguir una dieta equilibrada, evitar el sobrepeso y no ingerir, como les había comentado, bebidas alcohólicas. Y se recomienda mucho evitar los AINES en esos pacientes por el riesgo de producir ascitis e insuficiencia renal. Los hipnóticos deben administrarse con precaución por el riesgo de desencadenar encefalopatía hepática, y la ingesta de calorías se basa aproximadamente del 25 a 35 kilocalorías por kilo de peso, y y, se, y, y los requerimientos de proteínas de 1 a 1.5 kilogramos día. El trasplante hepático no está indicado para la cirrosis hepática compensada, excepto si existe un carcinoma hepatocelular. Las indicaciones fundamentales de trasplante hepático son desarrollo de una insuficiencia hepatocelular, complicaciones clínicas, en especial ascitis, encefalopatía, hiponatremia dilucional, síndrome hepatorrenal, infecciones bacterianas graves, así como un desarrollo de carcinoma hepatocelular. Las contraindicaciones es el uso debido de sustancias ilícitas activas, los pacientes con infección de síndrome de inmunodeficiencia humana, con VHC. La coinfección con VIH y el virus de la hepatitis C es una contraindicación en algunos centros. La neoplasia maligna extrahepática, los tumores neuroendocrinos, los hemangioendoteliomas, la sepsis no controlada, la insuficiencia de órganos extrahepáticos, la trombosis esplácnica extensa que se extiende a la vena mesentérica superior, y es una contraindicación técnica. Tenemos el estudio PREDESI, que se utilizaron beta bloqueadores para prevenir la descompensación de cirrosis en pacientes con una hipertensión portal significativa. Fue un ensayo clínico doble ciego con placebo controlado en múltiples centros, y en esos pacientes que presentaban una respuesta hacia beta bloqueadores, se disminuyó el gradiente de presión venosa de la vena hepática del menos del 10%, se aleatorizó el uso de propanolol hasta 160 miligramos 2 veces al día, frente a placebo, y los que no respondieron se les dio carvedilol 525 miligramos día frente a placebo. Los resultados de este estudio fue una muestra con beta bloqueadores fueron 100 pacientes y con placebo 101 pacientes, y podemos ver que los beta bloqueadores aumentaron la sobrevida de estos pacientes, y nos habla como de pues la efectividad que pueden tener estos beta bloqueadores en el tratamiento de la hipertensión portal.
más bien, por lo que sabiendo el derecho fue que pacientes que recibieron los grupos, como dijiste, los que eran respondedores por Panadol y los que no, los que no el primario endpoint era la tasa de complicaciones, lo que no se puede decir que la razón por la cual se indica el Panadol, el carvedilol, perdón, es que disminuye la tasa de complicaciones que están aquí. Todas las demás complicaciones no son iguales, disminuye la tasa de En la guía japonesa de gastroenterología nos habla de la terapia nutricional en estos pacientes. No existe un patrón oro para la evaluación del estado nutricional. Se debe evaluar exhaustivamente el estado nutricional mediante una valoración de la ingesta dietética, la composición corporal del paciente y los exámenes bioquímicos. La medición del cociente respiratorio no proteico mediante calorimetría indirecta se recomienda para la evaluación de la desnutrición energética. Sin embargo, la medición del cociente respiratorio no proteico es limitada en la práctica médica general. En los pacientes con cirrosis hepática, el porcentaje de perímetro braquial y los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres son índices para permitir el cociente NPQR, perdón, que es un marcador pronóstico. Los cambios en los niveles de AGL en plasma son útiles para la evaluación dinámica del estado nutricional tras una intervención dietética nutricional, y sin embargo la medición de los niveles plasmáticos no está cubierta normalmente por varios múltiples seguros. Para los pacientes sometidos a tratamiento invasivo por carcinoma hepatocelular o varices esofágicas, se recomienda encarecidamente la terapia dietética nutricional para mejorar la malnutrición proteica energética en esos pacientes. Y la masa muscular se evalúa mediante un índice muscular esquelético basado en un analizador de impedancia bioeléctrica o tomografías computarizadas. El borde inferior de la tercera vértebra lumbar, y cada evaluación se va a presentar ventajas o inconvenientes. Entonces, si presenta una malnutrición proteica energética, Child-Pugh B clase B o C o sarcopenia, si presenta cualquiera de estos criterios es cuando tenemos que tener mayor cuidado con esos pacientes, y si no presenta ninguno de estos, se subdivide dependiendo el índice de masa corporal, y son las medidas que se deben de tener con estos pacientes. En cuanto a las complicaciones de la cirrosis, la formación de varices esofágicas es la primera consecuencia clínicamente relevante en la hipertensión portal y representa el estadio clínico 2 de la cirrosis. Las recomendaciones actuales son que todos los pacientes con cirrosis deben someterse a prueba de detección de varices. El riesgo de un desarrollo y crecimiento de las varices esofágicas es del 7% anual, y del primer sangrado de las varices es el 12% anual. Los pacientes con varices, hemorragia aguda por varices esofágicas van a necesitar una combinación de fármacos vasoactivos intravenosos para reducir la hipertensión portal, la terlipresina, somatostatina u ucrótido de 2 a 5 días, y una terapia endoscópica, preferiblemente una ligadura endoscópica con banda dentro de las 12 horas posteriores a la hemorragia. También deben recibir tratamiento de un día de antibióticos porque la infección es fisiopatológicamente relacionada con el sangrado de las varices, y los antibióticos reducen el desangrado temprano y la mortalidad. En los pacientes con varices esofágicas de tamaño medio o grande se deben iniciar profilaxis primaria de la hemorragia digestiva mediante la administración de betabloqueadores como propanolol o nadolol, y los pacientes con intolerancia o contraindicación a los betabloqueadores deben ser tratados mediante ligadura de varices por vía endoscópica. En el Journal of Pathology tenemos el desarrollo de las varices esofágicas y mortalidad. Se estudió en 243 pacientes libres de varices esofágicas en el momento del diagnóstico de una cirrosis compensada. Como podemos ver en el panel izquierdo, tenemos unas estimaciones de Kaplan-Meier de los riesgos acumulados de desarrollar varices esofágicas en una muerte censurada y de morir antes de desarrollar las varices. Entonces, la suma de los dos riesgos es superior a 1. En estos pacientes que no tenían
varices se vio como el desarrollo de esta complicación a lo largo de 240 meses. Y del lado derecho tenemos una incidencia acumulada de varices y la muerte evaluada mediante el análisis de riesgos competitivos. También se presenta la estimación de Kaplan-Meier del criterio de valoración compuesto para mostrar cómo el riesgo de cualquier acontecimiento, para valorar los riesgos de cada acontecimiento. En ambos paneles, la abscisa denota el número de meses de observación y los números en pacientes de riesgo por cada observación. Como les comento, fue en 243 pacientes. Y la frecuencia de muerte, ascitis, hemorragia y carcinoma hepatocelular en una cohorte con 377 pacientes que fueron diagnosticados en un inicio con cirrosis compensada en el momento de diagnóstico. La gráfica de la derecha, en una sola frase contundente, ¿qué podemos inferir de ahí? Pues que en 240 meses los pacientes presentan .161 y .61 como probabilidad de, a la derecha. Es el número de casos nuevos que presentaron los pacientes una vez que se dio el diagnóstico de cirrosis hacia la progresión a muerte o varices. Tienes que dar un dato contundente para que todos lo entiendan en una frase muy corta. Ya nos perdemos. Okay. De ahí, a la izquierda, ¿qué puedes decir? 240 meses. ¿Cómo se desarrollan con varices? Escucho lo que puedo decir. Cerca del 50% de los pacientes con cirrosis mueren. Punto. Y en la derecha, a 240 meses o años, con años, son 4 años. No. A 4 años, el 80% de los pacientes con cirrosis o ya tienen varices o ya se murieron. Contundente. Y eso es lo que tú dejas en la audiencia. Sí. Sí. Igualmente, otro estudio fue una corte en donde se siguieron a 377 pacientes con cirrosis compensada en el momento del diagnóstico y a los 240 meses, 63% de los pacientes fallecieron, 51 presentaron ascitis, 35 sangrados y hepatocarcinoma 28. Y en la incidencia acumulada a los 240 meses, es como muy similar en cuanto a estos pacientes. Las estimaciones de los riesgos de resangrado y muerte en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con un placebo con ocreotide. Los pacientes que tomaron placebo presentaron un resangrado de 0.41. Los que tuvieron la intervención con ocreotide presentaron resangrado nuevamente en 0.28. Y los pacientes en todos los pacientes, sí, pues, es que no, nada más es eso, que los pacientes con ocreotide presentaron menos resangrado que los que tuvieron placebo. Bueno, ya volvemos a mencionar nuevamente la ascitis refractaria o difícil de controlar, requiere una evaluación para el trasplante de hígado y dichos pacientes deben ser tratados mediante paracentesis de gran volumen con administración de albúmina intravenosa de 8 gramos por litro cuando el volumen drenado supera los 5 litros para reducir el riesgo circulatorio de posparacentesis. El gradiente de albúmina sérico-acítico es un índice útil para el diagnóstico de ascitis crónica, ya que indica que la hipertensión portal está involucrada en la formación de ascitis con alta precisión. Y la infección va a aumentar 4 veces la mortalidad de la cirrosis y tiene un mal pronóstico, aproximadamente el 30% de los pacientes que mueren dentro del mes de la infección y otro 30% dentro de un año. Los diagnósticos más frecuentes son peritonitis bacteriana espontánea, infecciones del tracto urinario, neumonía e infecciones de la piel. La incidencia aumenta con el empeoramiento de la función hepática, la disminución de la mortalidad intestinal, el crecimiento excesivo de bacterias y el aumento de la permeabilidad intestinal aumenta el riesgo de la translocación microbiana intestinal hacia los ganglios linfáticos, lo que predispone a los pacientes a una peritonitis bacteriana espontánea. Eso es igualmente lo que ya les dije. Otra complicación que me parece muy importante mencionar es la hiponatremia, que se define como la disminución de la concentración sérica de sodio por debajo de 130 en estos pacientes.
Y la alteración de la hiponatremia es la alteración electrolítica más frecuente en la cirrosis y su aparición es consecuencia, en mayor parte de los casos, a la incapacidad renal para excretar el agua libre de solutos asociada con un aumento de la secreción osmótica de la hormona antidiurética. Entonces, en estos pacientes podemos ver si tiene hay que clasificar muy bien si es una hiponatremia aguda o una hiponatremia crónica antes de darle tratamiento, ya que se diferencia el tratamiento en esos pacientes. En una hiponatremia aguda, hablamos de menos de 48 horas, podemos tener riesgo de edema cerebral, herniación y enclaramiento, y el tratamiento debe ser agresivo. Se puede presentar en cirrosis poco avanzada y puede estar asociada a diuréticos. Y en una hiponatremia crónica, que no se desconoce cuándo o tiene mayor a 48 horas, el riesgo de mielolisis o centropontina, hay que hacer una corrección lenta. Esto puede presentarse en cirrosis más avanzada, acitis refractaria y síndrome hepatorenal tipo 2. El tratamiento en estos pacientes es convencionalmente lo que normalmente se usa es la restricción hídrica, y el objetivo principalmente es conseguir un balance negativo de los líquidos, y se va a recomendar la administración de más de 2 litros de líquido, evitar la administración de más de 2 litros de líquidos en el día en esos pacientes con ascitis y natremias de entre 130 y 135, y de 1 litro al día cuando la natremia va a ser inferior a 130. Esta medida es bastante eficaz para evitar la progresión de la hiponatremia, pero no es capaz de aumentar la concentración de sodio plasmática. De forma aislada, logra corregir la hiponatremia en aproximadamente un cuarto de los pacientes. En los pacientes que presenten una hiponatremia crónica, pues se puede utilizar el tolvaptan. Es un fármaco que se ha utilizado. Son antagonistas selectivos de los receptores B2 de hormona antidiurética, y son la nueva familia de fármacos que son el tratamiento de la hiponatremia crónica. Se dice que son fármacos seguros y eficaces, no producen hipernatremia y no hay pérdida de respuesta en cuanto al tiempo. Se suspenden, su suspensión condiciona nuevamente a la reaparición de la hiponatremia. Otra complicación es la encefalopatía hepática, que tiene una tasa de mortalidad a 1 año de hasta 64%, y la encefalopatía subclínica más común altera funciones de coordinación complejas como la conducción, se va a caracterizar histológicamente por edema cerebral, y el tratamiento va a ser dieta baja en proteínas, lactulosa, neomicina o metronidazol, o solo la infusión de IB de L-rutina L-aspartato, que ya habíamos hablado sobre esto en cuanto a los estudios clínicos que demuestran la eficacia de placebo contra Lola, son muy similares, pero bueno, lo siguen mencionando como tratamientos. Y la primera línea va a seguir siendo la lactulosa, que es el fármaco de primera elección para la prevención de la encefalopatía recurrente. El síndrome hepatorrenal, que se presenta en pacientes cirróticos con ascitis, se caracteriza por la azoemia progresiva con retención de sodio y oliguria sin disfunción renal. El diagnóstico es la presencia de sodio urinario muy bajo, menor a 10 miliequivalentes, y oliguria. La base del tratamiento es la administración de agentes vasoconstrictores con albúmina para asegurar el volumen plasmático circulante, y en pacientes seleccionados, TIPS va a mejorar la función renal, que va a reducir la ascitis, y se puede esperar que mejore el pronóstico. El síndrome hepatopulmonar es un trastorno de oxigenación pulmonar que ocurre en pacientes cirróticos con hipertensión portal. El pronóstico de los pacientes con síndrome hepatorrenal es pobre, y actualmente no hay farmacoterapia establecida para el síndrome hepatopulmonar. Sí, nada más ahí me faltó cambiarlo, pero sí, ajá, con enfermedad renal, insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Nada más. Sí, me faltó cambiar eso en cuanto a la nueva bibliografía. Y por último, la última complicación de la cirrosis va a ser el carcinoma hepatocelular, que la cirrosis va a predisponer el desarrollo de carcinoma hepatocelular y debe considerarse, por tanto, una enfermedad preneoplásica. Se recomienda en los pacientes hacer un screening de ultrasonido cada 6 meses, y la incidencia de carcinoma hepatocelular va a ser particularmente elevada en los pacientes con infección por virus de hepatitis C y hemacromatosis. Y eso sería todo. Bien. La doctora se puede salir, tenía una reunión. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta?
es todo un tema de las cabrón, ¿no? Difíciles, es mucho por abarcar. Cada clasificación de cirrosis es una clase aparte. Es decir, es difícil tratar de abarcarlo todo en una sola clase, más con todos los estudios que han salido. La clasificación ahorita, pues, como no apenas, cuando un paciente desarrolla la supervivencia sexual, pues, debe abarcar. Cuando un paciente ya en sus terminales de desarrollo se le echa la mortalidad, desde casi el 80% de la población. Todo el tema del sentido paternal, la verdad es que sí, el año pasado realizamos de estar hipercicla con para el paternal, mejora la función renal, mejora la masa. Una vez que el paciente desarrolla el paternal, va a fallecer en los próximos meses. Hay un estudio que está corriendo ahorita, que es el Libertiro, está corriendo para irse en el pato renal, para que tal vez tenga unos resultados. Pero bueno, no hay. Sí, porque no sé, como una medida casi nunca está bien. Yo lo que sepa, no. En siglos ya se, o sea, cada rato, eso yo no lo digo. Y parece que el libro va a ayudar y se individual. Pues es todo un tema del patrimonio que lo que para todo, para bloqueo, para importar la meta política, ¿no? Como vamos a acabar el libro, tiene que ver con la histórica y cuando la documenta y cuando usa o menos del principio de la o cuando eso es que hay que entender de esta universidad algo bien importante y es muy común incluso en pacientes que quieren en contextos hasta graves como hemos visto frecuentemente. La vascularización hepática no solamente es el único punto importante que tenemos, porque hay diferentes cambios en el paciente hepatoparcal. Por ejemplo, el cambio a nivel cardiovascular, aparte va a desarrollar al final del día un remodelado de forma que inicia consciente que ya están dilatados y se nos trata la causa de base, pero frecuentemente estos pacientes están hiperdinámicos por definición, ¿no? Esos pacientes tienen a cardíacos constantemente. Es por esa situación que también estos pacientes tienen mayor riesgo literal de isquemia a largo plazo. Otra de las cosas que evaluó justamente el estudio que estabas hablando es los desenlaces renales a nivel o sea, el uso del carvedilol versus propanolol. Hay tres fármacos que podemos utilizar claramente, ¿no? En contexto de propanolol y carvedilol. Y entonces carvedilol lo compararon a dosis bajas, o sea, de 6.25 versus literalmente dosis intermedias de propanolol más o menos de 80 hasta llevarlo a dosis máximas de 160 en el contexto de propanolol versus el 12.5 es en cirrosis, ¿no? Me parece la dosis máxima. Y uno de los estudios específicamente es que disminuye literalmente el concepto de propanolol la tasa de citaloglobina evaluada en el electrógeno, a diferencia de carvedilol, incluso la incrementa por los mecanismos justamente que decía diferentes fármacos, y aparte que es dual, ¿no? El mecanismo no es solamente un metaboloqueo selectivo, aparte es óxido nítrico dependiente, y se han acuñado algunos otros efectos específicos en este grupo de pacientes. Algo que de ahorita tocó Elizalde, referente al uso de termofensina versus norepinefrina, además, es siempre está controvertido, justamente en el tratamiento específico ya de síndrome hepatorenal, sí, ya sea AQI o el versión de CKD o el nuevo término, ¿no? De enfermedad renal CKA, específicamente, lo definimos ampliamente solamente como AQI o no AQI, y eso ya se trata de cabo las explicaciones para definir. El punto es que dice que mueren casi igual, en realidad, con pasando a la versus termifracina. Algunos apuntan que utilicemos de primera elección termifracina, incluso a Estados Unidos hasta 2000, y uno me parece que es cuando va a aprobar la termifracina en contexto de esto, no sé qué, de hepatorenal. A 90 días no solo mejora la función. Alguien, solamente es importante, ¿no? Porque cuando lleguemos a encontrar en definición un paciente con síndrome perdón, hepatorenal, mi clase que estoy haciendo. En ese contexto, ¿saben cuántos días más o menos es en promedio del tratamiento con termifracina, con epinefrina? ¿Cuánto es el porcentaje de disminución literalmente que lo llevas a los estados normales del estado glomerular o que por lo menos lo pones en tu base de cada grupo de fármacos? O sea,
tenemos tres medidas, ¿no? Termipersina, tenemos norepinefrina y tenemos... ¿Cuál? No, hay otro. ¿Qué tratamiento oral? Somatoscon. Yo fueron a gato, otra medida, vasopresina también se ha incluido, pero tiene mayores, o sea, tiene peores desenlaces, por eso se compara contra la hipertensión. ¿Ok? Esos pacientes, su tratamiento final ya es a 14 días, en definición, y tu paciente te fracasa, pero tuvo, o sea, una respuesta parcial, literalmente, del criterio de creatinina, el criterio de orina, es muy importante que si este paciente se mejoró, le vuelvas a dar otros hijos, literalmente. La terapia de reemplazo renal lleva a una mortalidad del 80% en los primeros 6 meses, literalmente. Es por eso que no se tiende a llevarlos, en realidad, a excepto que vayas a hacer un trasplante doble, ¿no? Que sea hepático y renal, esos son los mejores escenarios. Es interesante porque en Alemania son terapias intensivas ajustadas para pacientes con cirrosis, ¿vale? Yo creo que solamente algo de los estudios que justamente el doctor Gay pues participó literalmente, no sé si ya lo leyeron, ¿no? O sea, obviamente la causa más frecuente de cirrosis, pues ya no son las que, como las pues, tal vez de este modo, ¿no? Beto participó en uno de los estudios, ¿verdad? ¿De qué? Beto participó en el estudio mexicano, en el que definieron la causa más frecuente actualmente de cirrosis hepática. Ah, no sé, ¿no? Sí, Beto participó. Sí, literalmente. Yo creo que esto sí vale la pena. Yo no viendo paso 1, paso 2, paso 3, literalmente. Indicaciones de screening no las tocamos en realidad. Es muy complicado. Yo creo que en mi opinión es que más me gusta del hígado, pero es más difícil. Lo veo, ¿no? Incluso la caja que nos acaba para todos. Cuando vemos ese rollo. Porque se nos pasa a una cosa tan sencilla y a como lesión renal en el cirrótico, pues, no se maneja igual. Ajá. Pero es interesante, ¿no? Porque, o sea, desde el punto de vista de las guías a AGA, además, ellos proponen el uso de albúmina, pero guías en el doctor americano, por ejemplo, no utilizan en las guías europeos no las hacen. Entonces, no. Bien, síganme, me tengo que pasar porque hay unos rumores que no. Y de lo para profilaxis de sangrado metabólico, no hay estudios que surgen de cardiólogos para profilaxis para de lo que yo reviso. Entonces, hay en algún momento de correr algo de eso. Hay un doctor que ahí cuando vayan a gastro, no te lo llamo doctor que lo cerramos. Es el, ¿cómo se llama? El que parece japonés. Es muy bueno. Ajá. Chavarín. No, Chavarín no, el otro. Bueno, con él mandamos una carta a Marillés, justamente con Marillés mandamos una carta a los editores, a los que hicieron los artículos de forma original, por ejemplo, de uso de albúmina, de uso de las dosis, porque se establecieron cortes de dosis en pacientes cirróticos y hay respuestas muy contundentes, literalmente, y las respuestas son literal, que fue una toma al azar. Se le los 8 gramos por litro, Así exactamente. Cuando recuerdo la clase de Brian, esos 8 literalmente, incluso actualmente hay una tendencia de 6 a 8, ¿no? Bajarle un poquito la dosis. Es como que se le ocurrió literalmente al que escribió el artículo, bueno, que hizo el primer protocolo, y dijo que es lo que se le ocurrió de forma inicial, pero que nunca evaluaron la verdadera eficacia de esa dosis, y no había comparado. Y literalmente bibliografía muy, muy vieja, que decían que, o sea, el empirismo, por ejemplo, ahorita... Pero no es algo algo fisiológico, psicopatológico. Yo creo que sí, pero solamente porque es algo que se le ocurrió, así la respuesta tal cual fue. Es algo que se nos ocurrió. No creo que haya dicho 8. Y ahora por eso 6 están bajando la tendencia a 6 literalmente por cada litro. O sea, la administración de 40 gramos de albúmina en el paciente patorrenal tampoco está definido de forma importante. O sea, lo ponen en la guía, claro, ¿no? Pero no hay estudios
propiamente, que nos digan por qué es la dosis. Es un enigma en realidad el hígado. Es la glándula maestra, por definición. Porque, no, es porque no, observa hubo un caso interinstitucional que creo que fue de nutrición, en el cual el paciente tenía afectación cardíaca y afectación renal. Y fue muy lógico pensar en que el paciente tenía una afectación del hígado de forma inicial que lo estaba condicionando los dos síndromes en realidad. Pero si te afecta el hígado, le pegas al corazón y le pegas al riñón inmediatamente. Algo que yo solo les puedo comentar, es de lo que me gusta mucho, es el paciente, el choque séptico en el paciente con cirrosis hepática. Ustedes tienen que preguntarle siempre, cuando le llegue literalmente el paciente, preguntarle cuál es su tensión arterial promedio. Frecuentemente ellos se la están midiendo porque lo tienen con beta-bloqueador de más, para ver que tenga la indicación de ¿no? Pero en ellos, un punto de meta no es las de 65 milímetros de mercurio y demás, es sacarle su idea media promedio. Es una recomendación de expertos nada más, no es una recomendación con un grado de evidencia formal, ¿no? Pero una recomendación que comentan ellos en artículos ya literalmente en Clinical Care es que utilicemos bien por arriba de su TEA media, forma basada. ¿Tiene TEA media de 50? ¿Tiempo es promedio? O sea, ¿Cuánto? 72 horas. Sí, 72 horas. Sí, 72 horas. Literalmente. Y es como que tu meta a llevarlos para que sean precursorios en cualquier contexto. Síndrome hepatorenal también, como está recomendado actualmente. El Vexus en ellos no se debe utilizar frecuentemente, obviamente porque está incrementado, está la alimentación a nivel práctico, entonces no te sientes tan combustivo aparentemente. Frecuentemente se asocia a insuficiencias industrias, incluso graves, severas, en estos pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos una valoración de volumen. Para ellos se benefician más de utilizar subrogado, como es yugular, interna y femorales, por ejemplo, o utilizar índice de contractilidad de las arterias carótidas, teniendo en consideración que el paciente tiene que tener, cuando lo valora, con una frecuencia menor de 100 para que sea la pulsatividad adecuada. ¿Ok? Es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Hay complicaciones que incluso los propios datos que les van, ¿no? Bueno, no había diagnosticado, entonces, por ejemplo, pulmonar, hepatopulmonar. Estaría muy interesante que los dos ahorita nos tienen que ver con pulmonar y hepatopulmonar. Sí, se le manda un gradiente al mayor de 30. Número 30, pues un paciente que le desestructura, pero no hay una razón para ver. Este sí vale la pena ir tocando punto por punto. Así como la red de la citis, es la de como generalidad por decirlo de esta manera. Llevar una sangrado, es decir, que ya lo dio también maestro. Llevar otra específicamente de la bloqueo en el paciente con características de infecciones asociadas y de estas infecciones que están. ¿Cuál es la frecuencia más? Por orden de frecuencia, ¿cuál es la que tienen que investigar siempre? En ellos obviamente se invierte, ¿no? TB, después, IBU, después, neumonía, y después, infecciones de tejidos blancos. Paciente con obviamente con cirrosis, tenemos que ir inmediatamente a buscar un poco específicamente, y como lo dijo Brian, idealmente siempre toda citis con aparición o cambio en la citis se recomienda hacer una parte. ¿Ok? Y utilizar criterios ajustados también. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, las situaciones en el paciente con cirrosis? O sea, es muy complicado también. El uso de filgastrina, por ejemplo, un paciente con cirrosis es diferente. Las metas de hemoglobina de estos pacientes son diferentes. Las plaquetas, ¿cómo las optimizamos en estos pacientes quirúrgicamente? Pero te lo digo porque en su consulta me llegaron valoraciones para 3 trasplantes hepáticos. A usted si le digan esas. ¿Y cómo se llama? Y ya, caray. Pues hay guías así extensas de 300 páginas para solamente valoración de trasplante hepático. Está bien cabrón. Y algo bonito del hígado es solamente que es de los órganos, o sea, se lo va a decir el doctor Brian,
pero son los que presentan menor rechazo literalmente cuando se transplantan. Y eso tiene Pero que ver. tiene muchos cortocircuitos, por eso no tienen en México, no les van a dar todos los cortocircuitos, toda la vasculatura, no se tiene experiencia en el manejo operatorio de no tenemos buenas prácticas ni en nutrición. Yo siento que con la doctora que pasa, no es por poner Renato, pero mi opinión es que cuando ella estaba, sí había muchísima investigación en esto y hacían muchas cosas con la doctora Guevara, con la doctora Guevara. Sí, No es que yo leía La respetaba, todo, la vida, yo la visión. aprovechaba. sí. Pesado. Es que el hígado, el paracetamol le causa daño y la gente mayor tiende a tomar muchísimos analgésicos porque les vienen las articulaciones. Las aspirinas, hay muchos medicamentos que hacen y muchos naturalistas que la gente tiene que tomar. Acabamos de ver una que era diabética, y tomó el pollo de guerrero medicamentos que le venden, que tiene trabajo en un mercado. Y se le tuvo la oportunidad de hacerle la biopsia, y pensamos que era una hígado graso, diabética y era obesa. Y bueno, por fármacos, y ya investigando si tomaba sus medicamentos. Y esta es más de decirlo, rápidamente la animación. La del año pasado, la que nos llegó de Cuernavaca, llegó muy fuerte, en realidad, ¿no? Tomó Cosmos, realmente, y como lo de Germana, y llegó en o sea, y falla plática fulminante. Llegó a la UCI y ya muerto. El día de mañana, no viene la doctora para que sepan que no sé si venga el doctor Martínez, de repente me faltan. Dijo que se le viene. Y no se quedan ustedes. Bueno, Pero no. bueno, nos vemos, que tengan 20 O burrito.